Damos gracias a Dios que nos da esa oportunidad de encontrarnos, de poder tener este tiempo de oración juntos, este espacio semanal donde compartir, orar juntos, tenernos presentes unos a otros como congregación y seguir creciendo en su palabra. Habíamos empezado una serie sobre cómo crecer en la vida cristiana y en qué áreas hacerlo, conforme a lo que el Nuevo Testamento nos dice que lo hagamos. Crecer en fe, en amor, en conocimiento y en santidad. Habíamos dicho que si hay algo que va a marcar nuestra vida, es el tiempo que pasemos con Dios, escuchándole, hablando con Él, buscando su dirección, mostrando nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él. Dejar que nos indique qué cosas deben de seguir cambiando en nuestra vida. Pedirle valor para poderlo hacer en el poder del Espíritu Santo. Y todo aquello que de alguna manera fortalece nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Si queremos crecer firmemente en la vida cristiana, es probable que nada sea más importante que el hábito, la disciplina de tener de forma regular, diaria, un tiempo devocional con Dios. Decíamos que lo solemos llamar así, tiempo devocional, también lo podemos llamar tiempo de silencio, tiempo a solas con Dios o como mejor veamos. Pero de lo que se trata es del tiempo que dedicamos diariamente como creyentes a nuestro encuentro personal y a solas con Dios. En la penúltima sesión vimos 7 puntos que nos pueden ayudar a tener un tiempo devocional con sentido, con propósito, que nos ayude a crecer y que dure en el tiempo. Y en la última sesión escuchamos a Jorge, a Mari Carmen Suárez, a Domingo, a Gislén, a Medeli, cómo ellos ponían este tiempo en práctica y lo importante que era para la vida de ellos también. Confío que muchos pudieran retomar este tiempo con Dios o comenzarlo antes de que terminara el 2021. Y si no, estamos a tiempo, completamente. Un aspecto en el que coincidimos todos es que para que estos momentos de quietud, estos momentos de estar a solas con Dios, este tiempo devocional sea equilibrado, efectivo, ha de incluir la lectura de la Biblia, ha de incluir la oración, momento para pensar y reflexionar sobre lo leído, sobre aquello que te ha querido decir el Señor a través del texto bíblico de ese día y cómo aplicarlo a tu vida. Y es por eso que vamos a dedicar algunas sesiones al tema de la lectura bíblica, otras sesiones al tema de la oración y otras a profundizar en la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar un grupo de sesiones que va a tratar sobre la lectura de la Biblia. Encontramos y tenemos a disposición nuestra en la biblioteca, también en librerías, muy buenos libros que nos pueden ayudar a profundizar en ello. Por ejemplo, el libro sobre la roca de John Stott tiene varias secciones que abordan ese tema. La guía del lector de la Biblia paso a paso, de Christopher Wright, también es un libro muy bueno. La lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee es un libro excelente. Cómo comprender la Biblia de John Stott también es un libro que está a nuestra disposición.
En el libro de 40 días de Giles Davis también encontramos varias secciones de cómo tener un buen devocional y cómo leer la palabra de Dios. Son libros, como decía, que podemos encontrar en la librería, en la biblioteca, y si no los encontráramos, pues podemos solicitarles tanto a Mari como a Felisa que los puedan adquirir para que nosotros después los podamos pedir prestados y poder seguir profundizando en este tema. Uno de los aspectos que me fascinan de la Biblia y que para mí le dan mucha credibilidad es que es un libro que presenta la palabra de Dios en medio de la vida tal como es. En ella encontramos gente como tú y yo, gente real, auténtica, algunos fantásticos y otros que realmente hay que echarles a comer aparte, como decimos los canarios. Gente con errores, con virtudes, personas sometidas a la realidad de las presiones de la vida, igual que nosotros, y que cometen los mismos errores y pecados que nosotros. Personas que necesitan de Dios como nosotros le necesitamos. Encontramos también respuestas a nuestra realidad como seres humanos. Encontramos pues directrices para la vida, situaciones con las que nos podemos identificar. Y sobre todo nos dice quiénes somos nosotros, nos dice quién es Dios y cómo conocer más acerca de Él, cómo acercarnos a Él a través de Cristo. No quiero dar nada por sentado, porque la trascendencia que tiene leer la Biblia de forma regular es tanto para aquellos que llevan muchos años en el Evangelio y quizás con más razón, para aquellos que acaban de conocer a Jesús, para los que están en ese camino de conocerle, para los que están muy ocupados, para los que tienen todo el tiempo del mundo, para todos realmente. Y por eso quiero compartir algunos puntos que van desde cero, para tener un acercamiento desde cero a la lectura y comprensión de la palabra de Dios. Por ejemplo, seguro que muchos lo sabemos, pero es importante ser consciente que la Biblia se divide en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió antes del nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento después de su nacimiento. Y los dos tienen mucho que decirnos a nuestra vida. Otro aspecto importante a tener presente es que la Biblia contiene 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Otra cosa importante es saber que las Biblias tienen un índice al principio, el cual nos va a ayudar a encontrar el libro que tengas en tu plan de lectura o cualquier texto que tú quieras buscar o que estés buscando. Cada libro de la Biblia pues se divide en capítulos y cada capítulo se divide a su vez en versículos individuales, los cuales están enumerados también. Y eso nos ayuda a buscar textos específicos, a recordarlos, a saber dónde están. Cada libro de la Biblia, como es evidente, comienza con el capítulo 1 y cada capítulo comienza por el versículo 1. En algunas versiones, la enumeración, tanto de capítulos como de versículos, está alineada a la izquierda y en otras, pues los versículos aparecen enumerados de forma integrada en el texto. Por ejemplo, si quisiéramos buscar Marcos 1.1, pues nos vamos al índice, buscamos la página de Marcos y vamos al Evangelio de Marcos. Una vez en el Evangelio de Marcos, pues buscamos el capítulo 1, que lo reconocemos por los números que sobresalen sobre el resto,
Y dentro del capítulo 1 buscamos el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y si, por ejemplo, queremos hacer referencia a un grupo de versículos, pues lo separamos por un guión. Por ejemplo, Marcos 2, del 1 al 12, sería poner Marcos 2, 2.1-12. Y nos está diciendo que esa lectura comienza en Marcos capítulo 2, versículo 1 y termina en Marcos capítulo 2, versículo 12. Otro aspecto importante cuando leemos la Biblia es saber y tener la convicción que es un libro fiable. Para ello es importante que lo tratemos como cualquier otro documento que pretende ser histórico y le hagamos las mismas preguntas que le haríamos a cualquier otro manuscrito. Y voy a tomar como ejemplo el libro de Marcos para que podamos comprender bien lo que estoy diciendo acerca de tratarlo de la misma manera que cualquier otro manuscrito. Una de las preguntas que nos debemos de plantear a la hora de analizar cualquier documento histórico es qué sabemos acerca de su autor. Los autores de los diferentes libros de la Biblia fueron autores reales que existieron en la historia y no fue uno solo, sino unos 40 autores que escribieron a lo largo de 1500 años. Y eso le da muchísima credibilidad a la Biblia. En el caso de Marcos, podemos saber que Marcos estaba íntimamente relacionado con Pedro, quien fue uno de los apóstoles de Jesús. Los apóstoles eran personas a las cuales Jesús específicamente designó para que fueran testigos de su vida. Papías, obispo de Hierápolis, de Frigia, en Asia Menor, quien escribió alrededor del año 130 después de Cristo, se refirió a la relación entre Marcos y Pedro diciendo lo siguiente: siendo Marcos el intérprete de Pedro, todos sus relatos los escribió con gran exactitud. Y el saber quién fue el autor, el saber que existió en la historia, da mucha credibilidad al libro que estamos analizando. En este caso he puesto a Marcos como ejemplo. ¿Cuándo se escribió este libro? Es también una pregunta vital. Como decía antes, no todos los libros de la Biblia fueron escritos en el mismo punto de la historia, sino a lo largo de un periodo aproximado de 1500 años. Seguimos con el ejemplo de Marcos y sabemos que Pedro, siendo consciente que en algún momento iba a morir por su fe en Cristo, escribió lo siguiente en 2 de Pedro 1:15. Me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Pedro murió a mediados de los años 60 después de Cristo, de manera que las evidencias sugieren que Marcos escribió su evangelio justo antes o justo después de la muerte de Pedro, con el propósito de conservar con precisión el relato, del testigo presencial, que en este caso era Pedro. Otra pregunta importante es: ¿fue escrito mucho tiempo después de los hechos relatados en él? Y en el caso del Evangelio de Marcos, sabemos que Jesús murió alrededor del año 30. Esto significa que hubo un lapso, un intervalo casi de 30 años entre el momento en que sucedieron los hechos que relata Marcos y la fecha en que se escribió sobre ello. En consecuencia, varios de los que fueron testigos de lo que Marcos estaba contando, de los hechos narrados, aún estaban con vida, por lo que muchos de sus lectores habrían podido notar si en su relato
había invenciones o contradicciones, o cosas que no eran verdad. También vivían muchos de aquellos a quienes se mencionaba, de los cuales se decían cosas en su contra y que se mostraban muy ansiosos por desacreditarlo. Por ello, Marcos tuvo que asegurarse que su relato realmente era confiable. Y otra pregunta que surge cuando analizamos documentos antiguos y es una pregunta que solemos hacernos con mucha frecuencia, es la siguiente: ¿los documentos originales fueron transmitidos con exactitud a lo largo de los siglos? Como decía, esto es una pregunta que nos solemos hacer con mucha frecuencia. Si no existen los documentos originales de la Biblia o de cualquier otro documento antiguo, entonces hay otras preguntas que responder para poder evaluar si el documento en sí es confiable o no, para poder evaluar la confiabilidad de sus copias. Por ejemplo, ¿qué antigüedad tienen las copias? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la composición del documento original y las copias que existen actualmente? Y en tercer lugar, ¿cuántas copias se han encontrado? Mientras más copias, más confiable el documento. Si comparamos, por ejemplo, el Nuevo Testamento con documentos antiguos como César y la Guerra de las Galias, a la hora de responder todas estas preguntas y otros documentos antiguos, a la hora de responder estas preguntas como cualquier otro libro histórico, encontramos que el Nuevo Testamento es mucho más fiable históricamente que todos ellos. Podemos tener, por lo tanto, la certeza que la Biblia es un libro históricamente fiable. Podemos tener plenamente esa certeza. Y podríamos hacernos una última pregunta. Si existen documentos históricos que respalden lo que dicen los documentos que estamos analizando, otros documentos que de alguna manera respalden la historicidad de lo que estamos analizando. En el ejemplo que estamos cogiendo en esta tarde-noche sería en cuanto al Evangelio de Marcos. Existen documentos históricos que respalden lo que dice Marcos acerca de Jesús. Y aún si no contáramos con los relatos del Nuevo Testamento sobre Jesús o con otros escritos cristianos, existe suficiente evidencia en relación a la vida y a los dichos de Jesús en otros documentos, que ni son los evangelios ni son documentos cristianos en sí. Por ejemplo, el historiador samaritano Talo, 52 después de Cristo, se refiere a las tinieblas que se produjeron durante la crucifixión, hecho que se relata en Marcos 15:33, y hace referencia a esos acontecimientos. Por otra parte, Josefo, un historiador judío que escribió en el siglo I después de Cristo, dice lo siguiente: ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es lícito llamarlo hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde el principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo entre ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto a su persona, que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de los cristianos, llamados de ese modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente.
Esto es un ejemplo en cuanto a la realidad que existe, a la veracidad del Evangelio de Marcos. Existen suficientemente pruebas de la veracidad de toda la Biblia para que podamos tener la convicción de que es fiable. Y es importante tener la convicción que cuando leemos la Biblia tenemos delante de nosotros un libro históricamente fiable que habla de la realidad del ser humano en medio de sus circunstancias, de su contexto, que habla a seres humanos como tú y como yo, en medio de nuestros errores, nuestros pecados, nuestra necesidad, en medio de nuestra realidad, que tiene aplicación para hoy en día, que es actual para nuestra vida, que es Dios hablándonos para ayudarnos a que entendamos quiénes somos realmente, a que entendamos la necesidad que tenemos de Dios, cómo es Él, cómo conocerlo mejor, cómo llegar a ser hijos en Cristo Jesús, hijos de Dios en Cristo, y de esa manera poderle obedecer y poder vivir para Él. Es importante tener esa convicción a la hora de sentarnos a leer la palabra, porque va a afectar muchísimo en nuestra actitud, en el tiempo que le dedicamos, en el lugar que le damos en nuestra vida. Y me gustaría acabar con unas preguntas que van a reflejar cuán en serio nos tomamos la palabra, que van a reflejar realmente si tenemos esa convicción profunda que yo comentaba acerca de la fiabilidad, acerca de la importancia que tiene su contenido para nuestra vida. La primera es, ¿hace cuánto que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto que no lees la Biblia 5 días seguidos? ¿Hace cuánto que no lees la Biblia durante un mes seguido, un día tras otro? Si por lo menos 2 de estas preguntas has contestado que no, es que realmente tienes un problema. Y estamos aquí no para señalar los problemas, sino estamos aquí para resolver problemas, para identificarlos y darle solución, para resolverlo. Y la manera de resolver este problema es, o por lo menos apuntar a la solución, es cambiar la actitud que tenemos con respecto a la Biblia. A partir de las convicciones que hemos comentado que podemos tener, que hemos comentado en esta noche, a la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida, a la necesidad que tenemos de leer la palabra de forma regular. A la luz de todo eso, pues la solución está en ponerse, en ponte hoy, al acabar este tiempo. Igual lo estás escuchando en jueves, en viernes u otro día, pero al acabar este tiempo, ponte a leerla. Ponte a leerla mañana, pasado y el otro, y al siguiente día. Comienza con la lectura de la palabra en medio de tu tiempo devocional y diario con Dios. Amén.